estrés, la ansiedad, la atención, la concentración. ¿Qué relación tiene todo esto para entender un poco mejor por qué nos cuesta tanto en el día a día estar en ese estado de paz, tranquilidad y de foco? Y también cómo entender el estrés y la ansiedad de una nueva forma, un nuevo punto de vista, que no nos sea tan limitante, ¿no? Que no nos sea la carga que tenemos que arrastrar en el día a día y que podamos hacerlo más ligero, ¿vale? Así que nada, como siempre, la recomendación, papel y boli, porque hoy vamos a tener actividades para plasmar lo que estemos trabajando. Voy a haceros un par de preguntas, sobre todo para que enfoquemos qué conceptos tenemos acerca de la atención, la concentración, el estrés, la ansiedad, y desde ahí vamos a empezar a trabajarlos, porque es muy difícil trabajar la concentración y la atención y el estrés y ansiedad desde la visión que estoy trabajándolo a día de hoy, porque es la misma que me está limitando a conseguir nuevos resultados. Así que bueno, como siempre la invitación es tener la libreta, preguntas al final. He generado un apartado para que podamos compartir dudas que puedan haber, casos prácticos en los que os gustaría que trabajáramos un poco y así que sea más fácil de poder verlo, ¿no? En facilidad. Pues estamos una vez más aquí en una Focus Class donde vamos a empezar a trabajar esto, ¿no? Descubrir cómo dominar la concentración para eliminar esa temida procrastinación que hasta pronunciarlo cuesta, para eliminar también el estrés y la ansiedad de forma natural. Tenemos la capacidad de volver a ese centro, a esa concentración, a ese foco de forma natural. Lo que pasa es que nadie nos ha enseñado cómo, no hemos aprendido tampoco cómo funcionan estos factores y desde ahí nos es muy difícil que podamos ponerlo en práctica, ¿no? ¿Alguna vez os ha pasado tener que tirar de fuerza de voluntad o para quitarte el estrés y la ansiedad o para intentar concentrarte? Esa búsqueda constante de cómo lo hago, ¿no? Pues hoy vamos a poner en práctica esto que estamos compartiendo. Así que la idea, la intención de esta sesión principalmente es un enfoque distinto para afrontar el estrés y la ansiedad y luego cómo entender la concentración de una forma que nos sea útil para poder avanzar y que no sea como una limitación que me impida estar en paz, que me impida hacer proyectos, trabajos laborales, sociales y desde ahí pues el avance, ¿no? Tanto el desarrollo personal como profesional. Eliminar las resistencias. Cuando hablamos de estos temas, también suelen aparecer muchos sistemas de creencias asociados, ¿no? En el que yo no puedo porque tengo, en el que yo no puedo porque no soy capaz, el que yo creo que esta habilidad no la puedo potenciar porque tengo un problema. Todo esto, empezar a desmontarlo, nos va a ayudar a tener claridad de cómo hacerlo posible. Y después también el sistema en la visión personal, el autoconcepto. Vamos a ver que va muy relacionada la visión que tienes sobre ti mismo, sobre ti misma, con los resultados que obtienes. Vamos a ver que van profundamente unidas y que si empiezas desde un sentimiento de insuficiencia, impotencia y frustración, es imposible generar una potenciación en esas áreas, como es la concentración en este caso. Vamos a ver también un poco cómo es el sistema para entenderlo, porque muchas veces no entendemos y tendemos a hacer acciones que nos llevan a más frustración. Así que vamos a ver por dónde empezamos. Si ahora mismo no tenemos claridad, nos va a ser muy difícil que podamos trabajar sobre estas áreas. Así que os he propuesto un par de preguntas para que básicamente las respondáis en vuestra libreta, brevemente, ¿vale? Os voy a dejar un minutito, dos, para que lo primero que os venga y en base a eso vamos a construir toda la sesión. Así realmente le vais a poder sacar del partido y podemos trabajar sobre ello. Y también, aprovechando esto, al responder las preguntas, iremos dándonos cuenta de cuáles son la visión sobre esas áreas y cómo las estamos afrontando. Lo podemos utilizar estas preguntas para el final, cuando hagamos las preguntas y respuestas, también podemos utilizarlas para recontextualizarlas y hacerlo fácil, ¿vale? Pues la primera que todo, ¿qué significa para ti la atención y la concentración? A ver, por aquí. Podéis también, si lo sentís, si es rápida la respuesta, podéis responderlo y ponerlo por el chat. Y si no, al final de la sesión podéis compartirme también las respuestas que habéis puesto y en base a lo que vemos hoy a la sesión, ver si ha cambiado un poco la respuesta
o ha llegado a un entendimiento nuevo, ¿vale? Nada, os dejo 2 minutos. Vale, pues pasamos a la siguiente. ¿Qué significa para ti el estrés? También 2 minutitos, lo escribís en la libreta y en base a todo esto vamos a darle vueltas. Vamos a recontextualizar. Así que 2 minutos. Pues la siguiente es la ansiedad. Hemos cogido el estrés, ahora vamos con la ansiedad. Con esta pregunta y vamos a ver los factores diferenciales, pero no para conceptualizarlos y decir esto es esto y esto es aquello, sino para que veamos cómo nuestra mente coge de atrás y coge de adelante para quitarnos presencia y entorpecer. Vamos a ver qué significados les podemos dar para que nos favorezcan, porque el estrés y la ansiedad en sí vamos a ver que pueden venirnos bien. Bien utilizados. A ver, por aquí. Para mí van unidas de la mano, el estrés y la ansiedad. Ok. Es lo primero que os venga a la mente. Con escuchar la palabra ansiedad es... Vale. A ver, ahí. Epa. A ver. Ansiedad. Conmigo que siento ante un futuro que proyecto de cosas negativas que pueden ocurrir. Y ahora vamos con la pregunta fuerte. ¿Cuál crees que es la causa de que experimentes el estrés y la ansiedad en tu día a día? Vamos a destajo porque si conocemos las causas, podemos eliminar los efectos. Quiere decir que si vemos detrás de los resultados que obtenemos qué lo está causando, me va a ser mucho más fácil cambiar el resultado. ¿Cómo? Cambiando la causa. Así que os dejo 2 minutos para que respondáis por aquí.
Vamos con la última pregunta para tener mayor claridad de dónde salgo y hacia dónde me dirijo. Y es, ¿cómo te sentirías a nivel emocional si mejoraras tu concentración y disminuyeras el estrés y la ansiedad que vives, que sufres? Esto es, a nivel emocional, me refiero a cómo te sentirías, cuál sería la sensación, cuáles serían los pensamientos, cómo sería ese yo ideal si ahora mismo tuvieras la capacidad de utilizar tu concentración a tu favor, potenciarla y eliminar el estrés y la ansiedad que te quitan energía, que te hacen sobrepensar, que te generan caos. 2 minutitos y ahora sí que sí, arrancamos. Pues vamos a arrancar con los principios básicos del aprendizaje. Vamos a arrancar con esto porque al final, para entender cómo funciona la concentración, qué hay detrás de la concentración, para qué quiero mejorar mi atención y concentración y para qué quiero reducir el estrés, primero tengo que entender qué hay detrás de todo ello, porque si no, me voy a centrar únicamente en acciones y sabéis que no funciona. No funciona ni más talleres de aprendizaje acelerado, ni más memoria, ni nada. ¿Por qué? Porque cuando hay un bloqueo anterior al aprendizaje, a la parte que procesa todo ese nivel de pensamiento, que es capaz de prestar el foco de atención, sostenerlo, procesarlo y guardarlo, cuando ese sistema está bloqueado, es imposible, por mucho que se aporten las herramientas. Te voy a compartir los 3 principios del aprendizaje, los básicos, que impiden y anulan toda capacidad de retención, memorización, concentración y que aumentan el estrés y la ansiedad en el día a día. Si tú aplicas esto en cada área de tu vida, vas a ver cambios, porque toda aquella cosa que te esté produciendo resistencia va a empezar a disolverse. ¿Por qué? Porque tú tomarás conciencia, que es darte cuenta de aquello que no te estabas dando cuenta hasta el día de hoy y desde ahí cambiar. ¿Cambiar qué? La imagen que tienes sobre aquello que te estás resistiendo, el diálogo interno, las emociones que subyacen a lo que quieres cambiar, el por qué quieres cambiar lo que quieres cambiar. Así que he puesto 3 que para mí son los principales. Y es que el primero de todos, el potencial de una habilidad o una capacidad que podamos tener, como en este caso la atención o la concentración, va unida a la visión de uno mismo, al autoconcepto, a la imagen que tengo sobre mí. Si yo en algún área de mi vida me siento insuficiente, voy a reflejar eso sobre la visión que tengo personal, va a reflejar una baja autoestima, una insuficiencia y un sistema de pensamiento relacionado. En el momento que me salga algo fuera de lo previsto, voy a caer en la culpa, en la impotencia y en el diálogo interno autodestructivo. Por eso no es falta de concentración, es sabotaje. Lo que nos pasa es que tenemos un sistema de pensamiento que piensa que cada vez que fallo es la misma cosa. Piensa que no soy capaz, piensa que soy insuficiente, piensa que otra vez lo mismo de siempre. Y ese otra vez lo mismo de siempre, ¿qué pasa? Que reafirmo una parte de mí que sigo creyendo que no soy capaz. Entonces, para mí una de las cosas principales antes de empezar a generar cualquier cambio es mirar desde dónde lo empiezas. Tú puedes generar cambios desde la fuerza y ponerte 20 horas a estudiar 50 cursos de memoria, de atención, concentración,
Pero mientras haya una insuficiencia en cada acción que hagas, lo único que va a hacer es reafirmar más esa insuficiencia. ¿Por qué? Porque al final todo lo que haces desde la insuficiencia es la emoción que prevalece. Y luego la culpa y la impotencia, que es lo que más se experimenta. El número 2 es las emociones reprimidas y no observadas bloquean todos los sistemas cognitivos. En psicología, sistemas cognitivos son los que procesan la información, la analizan, la integran, le dan un significado y en base a eso yo emito una respuesta. Para ponerlo fácil, si tú tienes bloqueado tu sistema de pensamiento a través de las emociones, tú no puedes responder. 1 más 1, si el sistema está bloqueado, no te puede dar la respuesta. Entonces vamos a entender que también hay una parte emocional en el aprendizaje y que si esta parte la pasamos por alto, va a ser muy difícil que podamos aportar los recursos para ayudar y en este caso ayudarnos a potenciarnos en aquello que queremos potenciarnos, porque la concentración y la atención necesitan de claridad mental, porque cuando no hay claridad mental es como si dijéramos hay muchas nubes, yo no puedo ver más allá de lo que hay dentro de aquí. Porque si está el sobrepensamiento, el caos, la ansiedad y el estrés, pierdo el presente. Y por lo tanto, lo que estoy viendo no me entero de nada. ¿Os ha pasado alguna vez de estar en algún sitio que hable alguien y que de repente dices, ¿qué ha dicho? ¿O qué ha pasado aquí? ¿Qué me he perdido? Eso quiere decir que en algún momento tu mente ha desconectado y se ha ido al pasado o al futuro. Entonces, entender que detrás de la concentración, la atención y el tema del estrés y ansiedad, siempre hay emociones. Entonces, antes de centrarnos en qué acciones tenemos que hacer, tenemos que mirar más en profundidad qué emociones estoy reprimiendo en mi vida. Porque muchas veces son emociones asociadas a la culpa, al sufrimiento, a la apatía, a la ira, y todo ese sufrimiento está ahí, está condensado en nuestra mente, lo que bloquea y me hace que mis capacidades se anulen totalmente. Si yo entiendo esto, voy a entender por qué las dificultades de aprendizaje que hay hoy en día. Porque nadie nos enseña a que primero va el sistema emocional antes que el coeficiente intelectual. Porque si no, el coeficiente intelectual se ve anulado completamente porque el sistema emocional lo bloquea. ¿Se entiende esto? Si un niño está desmotivado, por mucho coeficiente intelectual que tenga, no va a aprender nada. Si tú no estás motivado en lo que haces, es muy difícil que entre, ¿no? Entonces, desde ahí, por eso la parte emocional es tan importante. Intentando aprender inglés, a ver qué se me bloquea. Qué bueno. Luego hablaremos en el preguntas y eso para que veamos también casos prácticos y podamos entender el por qué se nos resisten algunas cosas. Y el paso número 3, que es los cambios desde la insuficiencia, que es lo que hablábamos, que va muy relacionado con el anterior, producen sobreesfuerzo, frustración e impotencia. Cuando yo me siento que no tengo la capacidad de concentración y desde ese sentimiento insuficiente intento hacer algo para mejorarlo, lo que hago es me esfuerzo al doble, consigo menos, me frustro más y genero impotencia. Lo que alimenta el autoconcepto limitado de uno mismo. O sea, me siento poco, hago más por ser más y reafirmo que soy poco y me siento menos. Esto es una fórmula que os ha pasado alguna vez que decir, por cabezota yo lo consigo y al final generar un estrés, una cosa en el cuerpo que decir, madre mía, hasta que al final lo dejas. Lo dejas y te crees la idea de que esto no era para mí. Esto nos pasa y nos pasa y a veces sin querer a los niños les exigimos que aprendan o que hagan algo en base a la fuerza y lo que conseguimos es más desmotivación, más inseguridades, más y el bloqueo es más grande cada vez. Por eso, cuando empezamos a querer ayudar a alguien a que aprenda mejor, que entienda cómo funciona el aprendizaje, tenemos que empezar por primero desbloquear lo que está impidiendo que entre la información. Porque cuando nos centramos únicamente en la parte de acciones, de qué tengo que hacer, cuál es el pomodoro, la estrategia de productividad, y nos vamos ahí, los 5 tips para ser más productivo en tu día a día. ¿Y alguien le ha funcionado alguna vez algo de esto?
de un periodo prolongado de tiempo que digas, uff, me siento satisfecho con esto. En mayor o menor medida tenemos una frustración con eso y decimos, madre mía, los recursos estos, en vez de ayudar, me anulan, ¿no? Generación de hábitos, rutinas, leerte libros, muchas acciones y muy pocos resultados. Entonces, por eso también es importante este punto. El tercero, antes de intentar hacer algo, tengo que ver desde el punto que parto. Si lo estoy intentando hacer porque siento que aún no soy suficiente, siempre voy a crecer más esa insuficiencia. Por eso, en cualquier área, cualquier cambio que queráis hacer, no lo hagáis por salir de donde estáis, porque sentís que la situación actual no os gusta y que os merecéis algo mejor. Porque desde ahí sigo pensando que habrá un futuro mejor que el presente. Y mi mente me va a seguir vendiendo la historia de que constantemente es una lucha la vida. Exacto. Como comparte por aquí Amparo, al final lo intentas, vas haciendo y por esfuerzo puedes aguantar 3 semanas, un mes, pero es insostenible porque a lo largo del tiempo se va viendo lo que hay detrás. Y aquí entraría patrones inconscientes, memorias emocionales y entran muchas cosas. Y por eso tenemos que observar que hay más allá de lo que entendemos como esto, ¿no? Así que esta razón, si os quedáis con esto, vais a entender los fundamentos de la concentración y la atención para potenciarlos y para liberarte del estrés y la ansiedad, porque van unidos. Van unidos. Si tú entiendes este concepto, matas, como se dice, matas 2 pájaros de un tiro. Y estamos aquí viendo a ver cuál será el tip que me va a desvelar Víctor para... También aviso, puede afectar a tu sistema de pensamiento. Por eso, mente abierta para lo que voy a compartir. La atención y la concentración solo se pueden experimentar en presente. Esto es súper importante. Tú no puedes concentrarte pensando en algo que ha pasado o algo que va a pasar. Concentrarte en lo que está pasando aquí y ahora. Si estás pensando en cómo ha empezado esta sesión y si se te ha quedado alguna pregunta por hacer, no estás en presente. Entonces tu concentración se ha ido. La idea es cómo consigo yo reconducir constantemente al presente. Porque a la mínima que te acoges a tu diálogo interno, a tu sobrepensamiento, y estás todo el rato comprando pensamientos que aparecen en tu mente, que como ya sabéis, la mente está hecha para pensar y aparecen muchos pensamientos, 60.000, 70.000 pensamientos al día. La cosa es, ¿cómo hacemos para no caer en esa rueda? Entrenando la mente. Igual que la gente va al gimnasio para entrenar los músculos y ponerse fuerte, también tenemos que entrenar la concentración. La concentración es la capacidad que tengo yo de no identificarme con los pensamientos del pasado ni del futuro y estar en presencia. Eso es la concentración. Lo que si lo sofisticamos un poco, nos vamos a... Es un tiempo determinado donde se mantiene la atención, vale, pero si estás aquí, estás aquí. Si estás en el pasado o en el futuro, no estás aquí. ¿Vale? Puede parecer un concepto que al principio cueste de decir, vale, solamente se puede experimentar en el presente. Vamos a ver cómo hacerlo. Y ahora el tema del estrés y la ansiedad son causa de la pérdida de la conciencia del presente. Van unidos. Uno es estoy en presente y lo experimento, y el otro es porque me salgo del presente y lo experimento. Entonces experimento estrés y ansiedad, el estrés por coger lo del pasado y la ansiedad por coger lo que va a venir en un futuro. Entonces, ¿qué hago? Me cojo las dos y no estoy ni en el pasado, ni en el futuro, ni en el presente. Estoy en un limbo, bailando el limbo con el pasado y con el futuro. Y esto no nos pasa solamente a nivel de concentración, de querer estudiar, nos pasa en cualquier cosa que hacemos. Porque ¿qué pasa? Yo cojo del pasado la parte de personalidad que he construido y en base a mi pasado y a la personalidad que he construido actúo en presente. Entonces, si yo en mi pasado he construido una personalidad débil, débil emocionalmente, insuficiencia, carencia, voy a expresarla a través de mi presente. Entonces, si yo me creo que no soy capaz en pasado, voy a traerlo a mi presente y lo voy a reafirmar a través de este presente. Entonces, cada vez que falle y cometa algún error, me voy a juzgar y voy a decir que esto es culpa de... y voy a poner aquí la culpa a quien quiera. O porque no me han enseñado, no ha aprendido,
puedo utilizar un poco también el TDAH, porque tengo TDAH. Y esto atenta contra el sistema de creencias. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver esto en profundidad, podemos tener dos puntos de vista. O la de la verdad absoluta, que es solamente una y que yo es mi verdad y yo pienso de esta forma, o de una verdad abierta que es, ¿y si la visión que tengo de mí es más limitación que lo que puede estar en una hoja de papel? Yo siempre lo pongo sobre la mesa. Así que el estrés y la ansiedad, vamos a ver lo que, si hacemos los ejercicios de volver al presente constantemente, te vas a dar cuenta que no te puedes quejar de nada. ¿Por qué? Porque en presencia no hay un diálogo que sostenga una emoción que le dé un significado. Entonces, en base a eso, vives y no intelectualizas lo que vives. En base a eso, aprendes más rápido. Los niños, ¿por qué creéis que aprenden tan rápido? Ellos mismos aún no saben autosabotarse. No saben. Hasta que se enseñan. Y cuando se enseñan, lo aprovechan. ¿Por qué? Porque todo autosaboteo tiene una recompensa. Hasta aquello que queramos evitar, si lo estamos experimentando es porque hay una recompensa. Siempre es una recompensa a nivel emocional. ¿Cuál es? Cada persona sabe cuál es, realmente. Porque a veces es una necesidad de apoyo, de valoración, de validación externa por ese reflejo de insuficiencia interna. Y se expresa a través de las acciones que realizo. Entonces, aquí viene lo redoble de tambor. En presente, el estrés y la ansiedad no existe. Y ahora la siguiente parte es, en el momento que intentes racionalizar esta afirmación, pierdes tu presente y vuelves a contarte la historia que te cuentas. De por qué siento lo que siento y cómo me siento. ¿Se entiende esto? Es un poco enrevesado, pero es para desbloquear esa parte de la mente que te está contando una película y que se puede cambiar. Todo esto que os comparto, os puedo decir que es filosofía y es neurociencia a la vez, porque vamos viendo también que la concepción de mi yo de ahora, mi yo del pasado, mi yo del futuro son constructos mentales y en base a ellos que genero unos pensamientos que generan unas emociones, las emociones se expresan a través de las acciones y las acciones me traen unos resultados. Entonces vamos a ver que va todo encadenado. Ahora luego ponemos un ejemplo en el preguntas y respuestas. Pero vamos a ver que lo que hace a una persona tener más energía, mayor capacidad, mayor habilidad y una mejor predisposición al cambio, porque la vida es cambio constante, es no perder el momento presente y saber volver al momento presente. Porque en el momento, en ese pequeño instante que te enganchas a lo que te pasó, a tu historia, a la historia que te cuentas de lo que te pasó y de cómo la viviste, pierdes el presente y vuelves a traer tu pasado al presente. Y de ahí que se reafirme insuficiencia. En el momento que mires al futuro y ¿alguien aquí ha predecido alguna vez el futuro? Yo creo que si no, me escribís y hablamos un poco, ¿vale? Quiero descubriros. Pero que si entendemos esto, entendemos que ese futuro catastrofista que nos viene a la mente no es real y ya no compramos la idea. Ya no compramos la idea porque, mira, aquí me quedo con esto, ojalá, ese ojalá es, realmente sí que creas el futuro, hasta que, ¿cómo lo creas? A través de cómo tú lo percibes. Y solamente puedes crear el futuro en presente. Entonces, si solamente puedes crear el futuro en presente, no tienes que pensar más de lo que piensas ahora. Entonces, aquí vendría un debate grande y es ¿cómo puedo avanzar en la vida sin mirar hacia adelante, hacia dónde voy y sin mirar hacia atrás para ver de dónde vengo? Pues aquí está la gran incógnita. Cada uno tiene que empezar a entender y hacerse los cuestionamientos que le lleven a las respuestas. Así que, como fórmula es recuperar el presente, es reducir el estrés y la ansiedad, porque ya no hay historia que te cuentes, que te genere esas emociones que te causan autodestrucción a nivel físico y psicológico. Recuperas y aumentas tu capacidad de atención y concentración y mejoran tus capacidades, por lo tanto, tus resultados. Puedes poner cualquier área de tu vida
que va a mejorar. Esto yo diría que es regla de 3 y que no falla. No hay excepción porque al final, si vamos viendo, en presente no hay nada que cuestionar más que lo que está pasando aquí y ahora. Entonces tienes la capacidad y la energía de pensamiento y claridad mental suficiente para responder a lo que está pasando en este momento. Y cuando yo hablo de crecimiento, algo que me estoy dando cuenta en estos últimos meses, yo diría que incluso semanas, porque el crecimiento está haciendo rápido, es el desapego al resultado. Crecimiento con desapego al resultado. Y esto me vino de una reflexión que se compartió. ¿Por qué los niños, cuando son pequeños y empiezan a dibujar, dibujan lo que les da la gana y son felices? Y luego cuando son más mayores ya no terminan el dibujo, tienen que terminarlo perfecto. Y ya cuando somos adultos ya ni te cuento, ya metemos unas expectativas de cómo debería de ser, si es mejor, peor, ya juzgamos. Cuando hablo de desapego al resultado, en el tema de la concentración, por ejemplo, si yo sigo enfocándome en mejorar mis capacidades intelectuales, habilidades, sin desapegarme del resultado, me voy a frustrar muy rápido, porque voy a ver que lo que he aprendido hoy, poniendo en práctica hoy, no me da resultados hoy. Es como si yo hoy siembro una semilla y espero que mañana por la mañana ya dé frutos. No funcionamos así. Y es esa expectativa constante de que tiene que cambiar algo, de que algo sería mejor en un futuro. Y me sobreesfuerzo en presente que no me doy cuenta de que ese futuro nunca llega. ¿Sabéis por qué no llega nunca ese futuro? Porque siempre estamos en presente. Y en presente voy a sentir que está en futuro. Entonces es como ¿sabéis? Hay un meme que lo explica gracioso que dice, se fían copas mañana. Cuando vas a un bar y pone, mañana te invito gratis a copas. Y llega el otro día y mañana te invito gratis. Nunca llega al mañana, siempre estás mirando hacia adelante, ¿no? Entonces, crecimiento constante con desapego al resultado, marcando una intención firme. ¿Esto qué hace? Sobre todo que te vayas conociendo, porque al final si tú no te conoces en el proceso y entiendes cómo funcionas tú a nivel personal, yo os he dado claves generales, porque cada uno sabe cómo va a empezar a conocer cómo funciona. Tu concentración y la mía no funcionan igual, porque mi forma de entenderla tiene un significado y en base a lo que yo siento que me sirve más o me sirve menos, coge más o menos significado. Entonces, no podemos imponer como una regla de si haces esto vas a potenciar tu concentración. Lo que sí que he visto, y ya es en más de una persona, si tú desbloqueas la parte emocional, te permites mirar la parte de autoconcepto, de cómo te ves, y empiezas a eliminar ese sistema de creencias y pensamiento, es muchísimo más fácil que te des cuenta antes de las cosas, que tengas más foco, mayor tranquilidad a nivel físico y sobre todo canalización de la energía extra, ¿no? En el tema de la hiperactividad, por ejemplo, esta mañana comentábamos algo, que se nota que pasa de ser una expresión de movimiento físico a una tranquilidad y a una mayor claridad de accionamiento cognitivo, de esto que hablábamos de procesos mentales. Entonces, por eso, la mayor forma de crecer es no enfocándome en únicamente resultados, en metas, sino en cada día como parte del proceso. Y aquí una de las cosas que nos encontramos es la comparación constante. Cuando yo me comparo con la persona de al lado, o es que claro, él lo hace más fácil porque le pasa esto o deja de pasarle esto, nos frustramos por cosas que están haciendo otros con otro camino distinto al nuestro. Entonces, también una de las cosas que ahora he caído en conciencia, antes decía, únicamente compárate con tu yo del pasado, pero tampoco me sirve ahora. ¿Por qué? Porque si yo me comparo con mi yo del pasado, sigo teniendo una rivalidad contra mí y siempre es necesito algo más y un 1% más y eso cansa mucho. Entonces, estando en presencia, tú vas a tener siempre la energía, los recursos que necesitas para accionar. Pero esto, claro, no se consigue en un día. O sí, dependiendo de la entrega que tengas a la apertura, ¿no? A integrar esto. Esto ya no, aquí no hay tiempos, eso es personal, pero sí que con un trabajo constante de ese autodescubrimiento se llega mucho más rápido.